A ver, embajadora. Presidente, yo quería preguntar, Leon de Graeff es la tercera generación del primer sueco que llegó aquí, y él también estaba casado con una colombiana, ¿no? No, Leon sí. Todos los hijos de Leon de Graeff tienen nombres muy vikingos, que parece como Suecia tenía un impacto encima de él, a pesar de que él nunca visitó Suecia cuando daba los nombres a los hijos, por ejemplo. Yo quería preguntar, luego él se fue a Suecia en los años 50, 130 años después de que su antecesor venía acá. ¿Y qué impacto tenía estos 6 años en su producción? ¿Producía él después de volver a Colombia? Y sabemos también que uno de sus hijos se quedó en Suecia y él tiene nietos en Suecia ahora que se llaman, yo creo, de Graeff. La familia terminó de existir en Suecia, existe 900 acá, otra vez existe en Suecia porque Leon de Graeff se fue a trabajar en la embajada de Colombia en Estocolmo 6 años. Pero sería interesante saber si esta estancia de Leon de Graeff en Estocolmo tenía un impacto sobre su producción literaria. Si el señor presidente tiene algo de decir sobre eso. Don José Ortega y Gasset, el filósofo español, sostiene que las generaciones se suceden más o menos cada 25 o 30 años, más o menos. Y en la generación del 98 en España tuvieron don Miguel de Unamuno, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez. Se da un salto y llega la generación del 27, que son García Lorca, Alberti, pues todos los poetas del grupo que llevó la bandera de las reivindicaciones y del vanguardismo, y que situó la poesía adelante, en un homenaje que le hicieron a Góngora en Sevilla el 27 de agosto de 1927, ¿sí? Y por eso se dio el nombre de generación del 27. Esa generación del 27 revolucionó la poesía en español, y la revolucionó, entre otras cosas, rescatando la poesía del siglo de oro, homenaje a Góngora que era, como sabemos, con una poesía en cierta forma de contradicciones. En una de fregar cayó caldera, transposición se llama esta figura. En una de fregar cayó caldera, transposición se llama esta figura. Cayó en una caldera de fregar. Y entonces viene esa revolución poética a América, a todo el mundo en español, y empiezan los poetas de estos lados a escribir poesía a la manera de la generación del 27, y los poetas de la poesía colombiana del grupo de Piedra y Cielo, título de un libro de poesía del maestro Juan Ramón Jiménez, maestro de los españoles. Este no me deja. No es partidario, ese no es partidario. Y entonces, como Héctor comentaba ahora, le reclaman al maestro de Graeff que él, ¿por qué no era capaz de escribir un romance como el romance de La casada infiel de García Lorca? ¿Se acuerdan del de La casada infiel? Y que yo me la llevé al río, creyendo que era porzuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, etc. Y entonces el maestro de Graeff Picado escribió el romance de Ramón Antigua que nos dijo a medias Héctor. Bueno, ¿y cuál fue entonces la influencia de la poesía del maestro de Graeff?
Pues resulta que la generación equivalente a la generación del 98 de España fue aquí en Colombia la generación del centenario, el centenario de la independencia. Los escritores y directores de literatura en 1910, en el centenario del grito de independencia, Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo, Luis López de Mesa, Laureano Gómez, etc. Y se da un salto adelante, y por allá en el año 30 viene otra generación, la generación de los nuevos, porque el centenario ya lo consideraba muy acartonado. A esa generación de los nuevos perteneció el maestro León de Grey, que llegó ya revolucionando, renegando del centenario y revolucionando la poesía, como lo expresó Héctor, como lo ha dicho Héctor en varias maneras. Y se reunían en el Café Automático de Bogotá los poetas ya revolucionarios, presididos por el maestro de Grey. Yo asistí a esas tertulias muchas veces, y por allá al fondo del Café Automático había una mesa, la mesa de los poetas, presidida por el maestro de Grey, y allá no arrimaba nadie. Llegaba la gente y esos son los poetas. Y entonces lo que admitían, embajadora, era que les mandaban botellines de Coca-Cola verdes, llenos de aguardiente. Iban llegando a la mesa de los poetas esos botellines, y allá estaban los que el maestro revolucionaba, a los que les enseñaba a mirar hacia adelante, los que hacían poesía tratando de imitar a los españoles y, como Héctor lo anotaba, tratando de imitar al maestro de Grey, pero el maestro de Grey era inimitable. Entonces, sin duda, revolucionó la poesía en español y particularmente la poesía colombiana. Yo creo, embajadora, que él tuvo un sitio fundamental para él, de puro trópico, de tierra caliente, fue Bolombolo, una región de calor y de mosquitos como el que estaba molestando aquí al presidente, de culebras y cigarros, y él se formó una región mítica de su pasado, con un pueblo que encontró en el mapa de Suecia que rimaba con Bolombolo, que se llama Korpilombolo, que queda casi en el Polo Norte, y donde hacen un festival cada año, un día en el que el sol no sale, entonces que todo el día es sol, y hacen un festival de la noche, porque la noche era una de las grandes obsesiones de la poesía de León de Grey, y allá pues van sobre todo colombianos, pero también a veces poetas suecos y suecos, a ese pueblecito donde yo no he ido, pero donde hacen al parecer un maravilloso festival de la noche. Entonces, para él, para estos suecos que se vinieron al trópico, al calor, a los mosquitos, a las culebras, a las cigarras, al tabaco, pues encontraron aquí algo muy fecundo, pero siguió siendo siempre para ellos ese país boreal, frío y de tanta noche, pues algo de, no sé, de la nostalgia, de la memoria o del mito. Muchas gracias, embajadora, muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes. Por sus muchas gracias a todos.